casi. Así es. No, y si Dios lo permite, bueno, ya poco a poco empezaremos a profundizar un poquito más. Pero quisiera pues cerrarla así rápido para empezar a tocar más temas que sé que son de bendición para todos nosotros. En el día de hoy me gustaría empezar una serie nueva que le hemos titulado El cristiano y los conflictos diarios, ¿sí? El cristiano y los conflictos diarios. Y espero que sea una bendición para todos. Sé que, perdón, en algún momento hemos experimentado conflicto o realmente si nos ponemos a pensar, todos los días tú y yo enfrentamos varios conflictos, ¿verdad? Es algo normal de la vida, es algo normal. Y uno dice, pero ¿por qué si yo soy bueno? ¿Pero por qué hay conflictos si yo hago todo correcto? Y realmente el conflicto existe porque tú y yo estamos rodeados de personas que tal vez no opinen lo mismo que nosotros, que tal vez no actúen igual que nosotros. Y eso empieza a generar cierto tipo de tensión, roces tal vez, empieza a generar conflicto. Y sería muy fácil decir, yo me doy la vuelta y sigo mi vida. Mejor evitemos, ¿cierto? Pero la solución para el conflicto no es esa, ¿sí? La solución para el conflicto no es darse la vuelta y seguir con mi vida. Hay muchas relaciones muy, pero muy importantes como para decir, yo ya no quiero más eso, yo mejor me voy, ¿verdad? El conflicto puede llevarnos a pensar de esa manera, pero no es como deberíamos responder. Tal vez hay unos problemas muy, pero muy grandes que son tan importantes que no los podemos dejar, es necesario resolverlos. Y si a todo esto le ponemos encima nuestras emociones, como hablamos en la serie anterior, empezamos a experimentar mucha carga, puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser complicado, porque nuestras emociones empiezan a moverse, ¿no? Con todos estos conflictos que tú y yo vivimos día a día. Pero la palabra de Dios nos lleva a nosotros a ver que el conflicto no tiene que ser doloroso, el conflicto no tiene que ser destructivo. Y cuando tú y yo aprendemos a ver el conflicto y resolverlo como lo haría Dios y resolverlo a la manera de Dios, lo empezamos a ver más como una oportunidad para tal vez fortalecer relaciones, una oportunidad para encontrar soluciones justas, una oportunidad para actuar conforme a una manera que complace y honra a Dios. Últimamente, la solución para el conflicto es solucionarlo de una manera que complace y honra a Dios, y es lo que vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Pero usualmente tú y yo pensamos que la solución para el conflicto, ¿qué es? Lo que me complace a mí, lo que yo quiero conseguir, y si yo estoy feliz, entonces ya, entre comillas, se soluciona ese problema. Pero realmente no se trata de complacerme a mí, se trata de complacer a Dios, se trata de honrar a Dios. Y yo no sé si ustedes están cansados o cansadas de todos los conflictos que uno vive día a día. Tal vez peleas en el hogar, con los vecinos, conflictos en el trabajo, incluso en la iglesia, ¿verdad? Siempre hay conflictos en todos los lugares. Me dicen, no, en la iglesia hay conflictos, sí, en la iglesia también hay conflictos. Y si lo pensamos a fondo, estamos siempre rodeados de conflictos en todo momento. Y si no sabemos manejarlo, eso va a empezar a afectar nuestras vidas de una manera muy, pero muy fuerte. Y tal vez hoy tú te encuentres experimentando angustia, dolor, lo que sea, por alguna relación que se ha visto afectada por el conflicto. Y si es así, podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza porque el Espíritu Santo puede llevarnos a reconciliarnos incluso en las diferencias más grandes. Él puede ayudarnos a vencer la división que se forma entre las personas. Todo eso es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a disfrutar de la armonía, que nos lleva a expresar amor, que nos lleva a expresar misericordia y perdón. La pregunta es, ¿cómo podemos ver esos cambios? ¿Cómo podemos empezar a experimentar unidad en lugar de división? ¿Cómo podemos empezar a experimentar armonía, misericordia y perdón en vez de enojo? Bueno, la respuesta la encontramos una vez más, adivinen dónde, en el Evangelio. Sí, en el Evangelio nuevamente está la solución para todo esto. Y el Espíritu Santo es lo que es el que nos lleva a practicar esos principios de Dios, ¿sí? Esas buenas nuevas de salvación, de misericordia y perdón, es el Espíritu Santo que nos lleva, ¿verdad? A resolver muchos de los problemas que tú y yo vivimos día a día a la luz del Evangelio. Muchos piensan que la salvación y el Espíritu Santo es como un ticket, ¿no? Que uno usa una sola vez. Creo que ahorita en la adoración como que era algo muy parecido. Y muchas personas reciben a Cristo, ¿verdad? Piensa que cuando reciben a Cristo, como que se guardan su salvación y el Espíritu Santo ahí en un bolsillo y ya voy a esperar hasta el último día, ya cuando yo me vaya a morir, y ya lo saco y lo uso porque sé que esto es lo que me lleva al cielo, ¿verdad? Pero tú y yo podemos disfrutar de la bendición de la salvación, podemos disfrutar de la bendición del Espíritu Santo en nuestro día a día, ¿sí? Y es lo que el Espíritu Santo está tratando de llevarnos a hacer.
Pero muchas personas no lo viven día a día. Muchas personas están esperando hasta ese momento final. ¿Y qué pasa? Como todos los días se presentan situaciones difíciles, eh, que empezamos a experimentar dificultad. No sabemos cómo solucionar los problemas, no sabemos cómo buscar el perdón. Y lo hacemos porque por naturaleza nos enfrentamos al conflicto de una manera y es centrándonos en lo que nos hicieron los demás, ¿sí? La carne, nuestros pensamientos, nuestro ego, nos lleva a pensar siempre en lo que nos hicieron los demás. Nos enfocamos solo en la otra persona, en lo que la otra persona hizo mal. Y de esa manera nunca vamos a encontrar una solución real. La manera como Dios resuelve esos conflictos, ¿verdad? Comienza en cómo tú y yo entendemos el evangelio, cómo tú y yo entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y poco a poco Dios nos empieza a mostrar su bondad, ¿verdad? Poco a poco nos empieza a mostrar que nos da muchas cosas que no nos merecíamos. Y la respuesta de Dios hacia nosotros es lo que nos anima a poder responder a los demás de una manera completamente diferente. Pero lo que pasa es que no es natural en nosotros, ¿verdad? Buscar la reconciliación. Como que no fluye, para nosotros no fluye la reconciliación. Siempre va en contra de los deseos de la carne, siempre va en contra de lo que yo quiero. Y si nos ponemos a pensar, hablando desde el Evangelio, tú y yo no buscamos reconciliarnos con Dios, ¿sí o no? Tú y yo no queríamos. Fue Él el que nos tuvo que buscar. Dios fue el que nos buscó, Dios fue el que quería reconciliar esa relación con nosotros, Dios fue el que restauró esa relación que deberíamos tener con Él. Una relación que fue rota por nuestro pecado, ¿verdad? Una relación que el hombre destruyó y el hombre no quería buscar reconciliación. Había un conflicto ahí, había una relación completamente desboronada, pero que hizo Dios en su misericordia y en su amor. Él poco a poco la fue restaurando, ¿verdad? Él se reconcilió con nosotros. Por eso tú y yo necesitamos tanto del Espíritu Santo. Por eso debemos seguir buscando más de Dios, anhelando más de Dios, porque Él es el que nos guía, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo guiarnos, nosotros no sabemos cómo actuar, si nosotros no sabemos cómo buscar una reconciliación a los ojos de Dios. Tal vez aquí en el mundo hay muchas maneras, ahorita lo vamos a ver, de cómo se puede identificar un conflicto, cómo podemos manejarlo terrenalmente hablando, pero espiritualmente hablando necesitamos solucionar esas relaciones y buscar la reconciliación con los demás para que esos conflictos no se pongan más profundos, que no se vuelva más difícil esa relación. Y curiosamente, ¿ustedes saben cuál fue? Bueno, ¿cuál fue el conflicto más grave que se hubo en todos los tiempos? ¿Cuál fue la relación que tuvo más conflictos? Es la separación que tú y yo teníamos con Dios. Ese era el conflicto más grave. Y parecía imposible que fuera restaurado, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento y una y otra vez el pueblo de Israel estaba tratando de restaurar, ¿verdad? Su relación con Dios. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, lo vemos en nuestras vidas. Pareciera imposible, pero nosotros no pudimos hacer nada. Dice, creo que es Lucas 17, todo es posible para Dios y para Dios no hay nada imposible. Y específicamente ese imposible, ¿cuál es? Que nos puede perdonar, que Él puede restaurar esa relación con nosotros. Ese imposible es el evangelio, no es que Dios, o sea, yo sé que Dios puede hacer lo imposible, claro, yo sé que Él puede hacer así y nos va a transportar por ahí a un lugar más bonito, va a llenar eso de personas, va a traer a todos aquellos que necesiten escuchar su palabra. Yo sé que Él puede hacer lo imposible, pero específicamente hablando de que Dios puede hacer lo imposible, se refiere a que Él restauró esa relación con nosotros, Él restauró ese conflicto que tú y yo teníamos con Él. Eso era imposible. Pero como Él lo pudo lograr, nos da a nosotros, ¿qué? Esperanza. Esperanza de que cualquier conflicto que tú y yo vivamos aquí en la tierra puede ser solucionado, ¿verdad? Pero puede ser solucionado cuando vamos de la mano de Dios. ¿Y por qué pasan entonces esos conflictos? Por los desacuerdos tal vez, ¿verdad? Cuando los demás no piensan como yo pienso, cuando los demás no quieren lo que yo quiero, cuando los demás hacen lo que yo no quiero hacer, ¿verdad? O no hacen lo mismo que nosotros. Y poco a poco esos conflictos como que se empiezan a agravar, como que empiezan a plantar como semillitas de, ¿cómo se dice eso? De amargura. Y poco a poco se empiezan a agravar las cosas.
Eso no es que el conflicto empezó y eso fue lo más grave del mundo de un momento a otro, no, eso poco a poco se fue desarrollando por esas pequeñas cosas. Tal vez no piensan lo mismo que yo, tal vez no quieren lo mismo que yo, tal vez no hacen lo mismo que yo. Y eso empieza a agravar la situación. Y tenemos que tener en cuenta que esos conflictos no vienen de la nada, no pasan de un día para otro, ¿sí? No pasan porque sí. No, es que un día me levanté y yo quería estar a peleona con una persona. No, eso no pasa porque sí. Tiene un proceso, pero también como tienen un proceso, tienen un propósito si lo agarramos de la mano de Dios. Es importante cómo tú y yo manejamos los conflictos cuando estamos con Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, porque absolutamente todos los días tú y yo somos atacados por mensajes del mundo que llenan nuestro ego. Mensajes que nos llevan a pensar que todo tiene que ver con lo que a mí me pasa, con lo que a mí me duele, con mis ganas, con mis antojos, con mis deseos, ¿sí? Con mis necesidades que son más importantes. Eso es lo que el mundo nos alimenta a nosotros. Preocúpate por ti, es lo que te duele a ti, son tus anhelos, son tus deseos, tus antojos. Es lo que solamente a ti te pasa, no importa lo que le pasa a los demás. Y poco a poco, esa idea va tomando fuerza. Poco a poco esa idea se va imponiendo sobre nuestras vidas, como que empezamos a tener una postura de entitlement, como que yo me merezco esto. Eso es lo que debe ser y si no pasa de esta manera, entonces yo no puedo estar bien acá. Si esa idea empieza a tomar tanta, pero tanta fuerza sobre nosotros, que me merezco lo que yo quiero, que cuando no pasa, ¿qué sucede dentro de nosotros? ¿Qué pasa cuando no lo conseguimos? Nos empezamos a enojar, ¿verdad? Empezamos a pelear cuando no lo logramos. Culpamos tal vez a los que están a nuestro alrededor cuando no obtenemos lo que queremos. Y se ve de muchas maneras, se ve de nivel bajo, nivel alto, nivel medio, donde sea, pero el conflicto siempre tiene un proceso muy similar. Vamos a ver qué dice Santiago 4. Santiago 4, versículo 1 y 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Santiago 4, versículo 1 y 2. Ahí nos va a hablar de la raíz del conflicto, ¿sí? La raíz de las guerras, la raíz de todos esos problemas. ¿Lo tienes? ¿Qué tal? Gracias. Son palabras muy fuertes, son palabras muy difíciles de escuchar y bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí Santiago no es que estaba hablando exageradamente, es lo que las personas a las que él les estaba hablando estaban actuando de esa manera. El conflicto que ellos estaban viviendo era tan, pero tan fuerte que los llevaba a buscar matanzas, sí, era tanta la envidia que las guerras y las riñas eran muy, muy fuertes. Y tal vez tú y yo no estemos matando personas, pero creo que muchas veces hay envidia, creo que muchas veces hay riñas, ¿verdad? Hay guerra dentro del hogar, dentro del lugar de trabajo, donde sea que se esté generando ese conflicto. Pero él hace la pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y él les contesta con otra pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo? ¿Y qué? No lo consiguen. A lo que estamos hablando entonces antes, lo del yo. Y cuando la sociedad nos está llenando a nosotros de qué es lo que a ti tú, lo que necesitas, lo que quieres, lo que anhelas, lo que hagas, lo que tú, ¿qué pasa entonces aquí? Desean algo y no lo consiguen. Bueno, y poco a poco entonces empieza a ver cómo se desarrolla eso. Hay agresividad, hay envidia, ¿verdad? Hay riñas, hay guerra, en otras palabras, hay conflicto, hay conflicto. Y yo no sé si tú viniste aquí a escuchar de que es que nosotros como somos cristianos nos salvamos del conflicto. Bueno, no, desafortunadamente tú y yo no podemos liberarnos del conflicto. Es algo que ya es lo que tenemos que vivir hasta que el Señor nos lleve a su gloria. Como decía ahorita Angelita, en esa Jerusalén celestial donde los pisos son de oro, donde no hay dolor, donde no hay conflicto. Pero aquí en la tierra, tú y yo no podemos liberarnos del conflicto. Y el mundo en el que tú y yo vivimos se encarga de engañarnos un poco, ¿sí? ¿Qué hace el mundo aquí que nos engaña en la cabeza con el conflicto? Si tú eres una buena persona, entonces, ¿qué? No vas a experimentar conflicto. Si tú eres una buena persona, tal vez no te van a faltar al respeto. Y muchas veces nos llevamos unas
sorpresas muy, pero muy desagradables, ¿verdad? Cuando estamos actuando bien ante los demás, cuando estamos actuando bien ante los ojos de Dios, y uno dice, bueno, entonces pues ya yo estoy bien con todas las personas, pero ¿qué pasa? No falta algún momento o alguna persona que se presente y ¿qué pasa? Hay conflicto nuevamente. Y cuando tú y yo nos creemos la mentira del mundo, que es que si yo soy bueno, entre comillas, entonces me salvo del conflicto, cuando se presenten, va a ser como una bofetada muy fuerte en nuestra cara, porque como que no nos lo esperábamos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo si yo estaba bien? ¿Pero por qué si yo estaba tratándolos a todos bien? ¿Pero por qué si yo estaba siendo respetuoso? Porque hay conflicto ahora en mi vida. Los cristianos no somos absueltos de experimentar conflicto en el día a día, ¿sí? Dice la Biblia que no hay ninguno que bueno, no hay ninguno bueno. Así que entonces esa mentira del mundo es que si tú eres bueno te salvas del conflicto, entonces es una mentira. La Biblia nos dice claramente que no hay ni uno bueno, no hay ni uno solo justo. Así que entonces tú y yo estamos destinados a experimentar conflicto una y otra vez aquí en la tierra. Jesús mismo, sí, Jesús fue perfecto, ¿sí o no? Es perfecto. Fue bueno aquí en la tierra, fue bueno con todas las personas con las que trató, agradó a Dios 100%, y él tuvo conflictos o no tuvo conflictos. Experimentó conflictos incluso con sus personas más cercanas, ¿verdad? Pero ¿por qué te demoraste en venir a salvar a Lázaro? Ahí se empezó a formar un conflicto, hablándole fuerte al maestro también. Todas las personas que rodeaban a Jesús, no solamente sus discípulos, pero también sus seguidores. La diferencia entre Jesús y nosotros es que él supo cómo enfrentar esos conflictos. Y él los enfrentó de una manera que glorificaba a Dios. Así es como tú y yo tenemos que enfrentar el conflicto. Y la única manera para lograrlo hacer es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no lo podemos guardar y yo sigo viviendo como a mí me dé la gana aquí en la tierra. O solamente, como que solamente usamos, ¿no? Esa tarjetica como que ya cuando todo está mal. Y uno dice, bueno, pero la he tenido desde el primer día, ¿por qué voy a esperar hasta el final, verdad? Esa es la vida cristiana aquí en la tierra. No podemos esperar hasta que se nos acabe pues el conteo. Tú y yo no sabemos cuándo va a llegar ese día, ¿verdad? No sabemos. Y qué bonito que podamos vivir con esa esperanza de que podemos llevar un estilo de vida aquí en la tierra que glorifique a Dios. Así no sea fácil, pero sabemos que vamos de la mano de Él, sabemos que está el Espíritu Santo ayudándonos constantemente, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que no podemos liberarnos del conflicto. Tenemos que entender que muchas veces el conflicto es difícil. No, es que porque estoy con Dios eso va a ser fácil. No, estás con Dios, te da confianza, te da seguridad. El conflicto sigue siendo el conflicto, pero tú estás con alguien que te capacita y te ayuda a solucionar esas diferencias, ¿verdad? Así que no es que nos vamos a librar del conflicto, sino que vamos a saber cómo manejarlo, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos, seguimos siendo producto de nuestros propios deseos, como decía aquí Santiago. ¿Sí? Desean algo y no lo consiguen. Son las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Cuáles son esas pasiones? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Verdad? Es como si nuestra carne se opusiera, o mejor así, como que la carne y el mundo como que se confabularan contra nosotros, ¿sí o no? Es como si se pusieran de acuerdo y por un lado como que la carne como que, no, bueno, sigue haciendo lo que te conviene mejor a ti. Y el mundo, sí, no, preocúpate por ti, por ti, por ti. Como que continuamente escuchamos ese mensaje de nuestra carne y del mundo, de que podemos tener lo que queremos. No importa si los demás se enfadan, no importa si lastimas a alguien, no importa si lo que sea, consigue lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que vivimos dentro de nuestro corazón y lo que el mundo alimenta nuestras vidas. No vienen, dice nuevamente, no vienen de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, desean algo y no lo consiguen, no lo consiguen. Y son deseos. Yo creo que él diría, si fueran deseos buenos, pues claro, llegarían de la mano de Dios, pero ahí está hablando de deseos y pasiones que no glorifican a Dios, deseos y pasiones que nos llevan a lastimar relaciones. Y si nos ponemos a pensar, nuestra naturaleza pecaminosa se opone, si se opone, pero no se opone en lo más mínimo. Nuestra naturaleza pecaminosa no se quiere oponer ante la invitación de vivir para nosotros mismos.
El espíritu sí se opone, ¿verdad? El espíritu no quiere nada de eso. Nos lleva a llevar una vida de servicio y una vida de entrega total. Pero la carne no, la carne incluso ignora la invitación de que vivamos para nosotros mismos. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes de que absolutamente todos aquí somos propensos a ser egocéntricos en diferentes niveles, en diferentes niveles. Y esa es una de las raíces del conflicto, ¿sí? El egocentrismo, el pensar en el yo, ¿sí? Es que todo es para mí, mi corazón, mis pensamientos, nuevamente mis deseos. Esa es una de las raíces. La otra que fuimos viendo poco a poco fue el pecado, ¿sí? Ya esos deseos pecaminosos también generan conflicto. Y poco a poco todo esto va invadiendo nuestras vidas, poco a poco eso va invadiendo nuestras relaciones y se ve viendo manifestado, ¿sí o no? Como que uno dice, uy, como que eso se ha ido desarrollando, como que se va manifestando cada vez más fuerte, esos desacuerdos como que son más fuertes, como que hay más murmuraciones, como que hay más críticas, como que hay más descrédito. Todo eso va creciendo, todo eso va lastimando nuestra vida y va dañando las relaciones que tenemos con los demás. Y los conflictos no necesariamente tienen que ser grandes. Para no irnos tan lejos, pensemos simplemente en la vida de la iglesia. Pueden ser cosas pero tan mínimas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con personas de otras iglesias y siempre hay desacuerdos, siempre hay conflicto en cosas como tan básicas como por el estilo de adoración. No, es que allá la música es más duro, que aquí es muy bajito, que aquí no aplauden, que aquí sí, que acá ya no, que aquí hay luces, que allá no, hay conflicto, como que hay algún tipo de desacuerdo, ¿verdad? Que el edificio, que lo que hablan en las reuniones, que esto, que lo otro. Todo eso es parte del conflicto a un nivel muy, pero muy mínimo. Hay desacuerdos, hay críticas, hay descrédito, hay murmuraciones, hay conflicto, hay conflicto. Así que los cristianos, al igual que el resto del mundo, también nos enfrentamos al conflicto, pero tú y yo tenemos una esperanza, ¿sí o no? Tú y yo tenemos una solución que se llama Cristo, una esperanza que se llama el Espíritu Santo. Y por más difícil que sea, tú y yo podemos salir de la mejor manera en medio de todas estas situaciones. Cuando tú vas de la mano de Dios, cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe a buscar reconciliación y solución en estos conflictos, va a ser de bendición, ¿sí? Hay esperanza, hay esperanza. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 6. ¿Tienes el favor de leerlo, por favor? Hechos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Hechos 6, del 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros estudiemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoró, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a Dios. Gracias. Entonces el versículo 1 nos habla ahí de algo importante. En esa versión decía una queja, ¿verdad? Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Si otras traducciones dicen, surgió un conflicto, un desacuerdo, surgió algo que generó tensión en la iglesia. Y todo lo del versículo 2 en adelante nos muestra cómo estos hombres de la mano del Espíritu Santo actuaron de una manera inmediata y supieron solucionar estas cosas. Y lo bonito es ver la bendición de saber solucionar un conflicto a la luz de la palabra de Dios y de la mano del Espíritu Santo, que es el versículo 7. Y la palabra de Dios, ¿qué? Crecía
Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay una tensión muy fuerte ahí. No, pero ¿por qué ellos? ¿Pero por qué los otros? ¿Pero por qué nosotros? No, ellos como que con sabiduría, dice ahí, designaron tareas y pudieron solucionar las diferencias, pudieron solucionar el conflicto y las quejas que se estaban levantando dentro de la iglesia de una manera que glorificara a Dios. Ellos sabían cuál era una de las tareas más importantes y era ¿qué? Entregarse a la oración y al ministerio de la palabra, es decir, seguir compartiendo el evangelio, seguir compartiendo de las palabras que Jesús les había dejado a ellos. Ellos entendían que la oración era sumamente importante y no se podía dejar a un lado para solucionar los conflictos. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a designar personas. Ustedes se encargan de esto, ustedes se encargan de esto y ustedes se encargan de esto, pero nosotros no podemos abandonar la oración, no podemos abandonar el ministerio de la palabra. Y qué bonito, ¿no? Ver que eso ahí no nos dice cuánto se demoró en solucionar ese problema, ¿no? Ahí pues en la Biblia uno va leyendo, pero no hay tiempo, por decirlo así, como por ejemplo ¿cuál es el evangelio que dice, inmediatamente, creo que es Marcos, sí. Como que ahí ya nos dice, no, eso pasó así rápido. Aquí no nos dice nada de eso, simplemente mostraron cómo se pusieron de acuerdo para solucionar ese conflicto y vemos la bendición, ¿sí? Mi querida familia, el conflicto bien manejado es de beneficio para el cristiano. El conflicto bien manejado fue de beneficio para la iglesia primitiva. Hasta el día de hoy no había una iglesia más fuerte y más próspera que la iglesia primitiva. ¿Cuántas iglesias no hay plantadas por allá por donde pasó Pablo, verdad? Es muy bonito ver que ellos no eran perfectos. Es muy bonito ver que ellos también tenían dificultades, que todos ellos tal vez pensaban diferente, pero tenían a un único Dios, al mismo Dios, y tenían al mismo Espíritu Santo. Que ellos tenían amor, gracia y perdón, que tenían misericordia los unos con los otros y podían seguir desarrollando relaciones sanas, ¿verdad? Relaciones sanas que no eran solamente de beneficio para ellos, sino como les dije al principio, eran para qué? Gloria y honra de Dios. Ellos sabían cómo solucionar ese conflicto de una manera que iba a glorificar a Dios y que iba a ser de beneficio para la iglesia. Y de la palabra de Dios seguía creciendo y los discípulos se seguían multiplicando. ¿Será que entre más llegaban personas, será que más conflictos habían? ¿Cierto que sí? Como que cuando hay más personas, dice, uy, ya hay más personas que tal vez no piensan lo mismo, hay más personas que no hacen lo mismo, hay más personas que tal vez se quejan de otras cosas, hay más conflicto, pero aún así esta iglesia supo manejar todas estas situaciones de la mano del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este pasaje entonces nos muestra que hay varias cosas que generan el conflicto, como lo vimos primero, entonces, ¿qué fue? Los deseos pecaminosos, vimos que era el ego, ¿verdad? Que genera conflictos, pero este pasaje curiosamente también nos muestra otras cosas que generan conflicto. Ustedes ya me dijeron que cuando llega más gente, hay más conflicto, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, por la diversidad que existe entre todos nosotros. Como Dios nos ha creado, hay diversidad. Él no nos creó a todos pues como robots y todos actuamos igual y todos caminamos igual y todos hablamos igual y todos pensamos igual. No, hay una diversidad en cómo tú y yo fuimos creados. Es parte del amor de Dios, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pudieron hacer ya la tarea del martes. Generó eso tal vez un poquito de conflicto de cuándo nos reunimos, quién hablará, quién dirigirá, quién responde, quién no. ¿Sí? ¿Será que sí me voy a contestar? ¿Será que hay conflictos si digo que yo no puedo este día, pero ellos sí pueden? Como que todo eso empieza a generar un poquito de incomodidad dentro de nosotros. Pero incluso esos conflictos o ¿cómo se dice? O diferencias pero tan mínimas, se encuentra bendición cuando se solucionan de la mano de Dios. Y digamos que, para darles un poquito de avance de esta tarea, como que todos los que están en la iglesia tienen un rol importante para cumplir. La semana pasada hablamos en la reunión de servidores, absolutamente todos, no hay ni siquiera uno que no diga que está ahí para no hacer nada, todos tienen algo para aportar a la iglesia, ¿verdad? Cada uno puede aportar y ayudar de maneras diferentes a la iglesia. Y en medio de todo eso hay mucha diversidad, ¿verdad? Se pueden presentar algunas diferencias. Es que a mí no me gusta que las sillas estén así de separadas, pónganlas más cerca. No, dejen un pasillo en la mitad para que la gente se puede pues imagínense cualquier cosa. Y siempre va a haber algún tipo
de conflicto, ¿verdad? Siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque todos tenemos opiniones diferentes, todos tenemos convicciones diferentes, todos tenemos deseos diferentes, todos tenemos prioridades diferentes. Pero si tú y yo sabemos manejar bien esas diferencias, vamos a experimentar una bendición muy bonita de unidad y de comunión. ¿Será que allá en la iglesia primitiva no les pasaba lo mismo? No, nos reunimos en tal lado. No, vamos a poner piedras para que se sienten ahí. No, que muy incómodo, que mejor en el pasto. Yo no sé, no sabemos. Pero lo que sí tenemos, por cierto, es que había conflicto una y otra vez en la iglesia, en sus vidas diarias, ¿verdad? Y ellos supieron manejar ese conflicto. Y lo podemos ver a través de la unidad, la comunión que hay entre ellos. No me acuerdo exactamente el pasaje que estábamos leyendo en la tarea, pero me causó curiosidad ver cómo hablaban de una persona que se agregó a la iglesia, que creció con Herodes el tetrarca. Si ustedes se dieron cuenta, si le pusieron cuidado a eso, y uno dice como una persona que creció con alguien que se oponía tan, pero tan duramente al cristianismo, ahora es parte de la iglesia. A un versículo que habla de un grupo de personas que estuvieron parte de la iglesia. Ahorita lo buscamos. Pero me causó tanta curiosidad, ¿verdad? Decir cómo, y bueno, y lo podemos ver incluso en nuestros días, cómo es que alguien que se oponía tanto a la iglesia, ahora es parte de la iglesia. Yo no sé si tú creciste o no en la iglesia. Ejemplo personal, yo no quería saber nada de la iglesia. Yo crecí católico, pero como que yo iba obligado. Y después, bueno, para la gloria de Dios, el Señor me fue trayendo poco a poco. Pero uno dice, ¿cómo alguien que se opone tanto a Dios ahora es parte de la iglesia? ¿Cómo se pudo solucionar ese conflicto? A través del evangelio. Tú y yo estamos aquí porque Dios solucionó el conflicto más difícil que teníamos por solucionar y no queríamos arreglar. Tú y yo no queríamos arreglar nuestra relación con Dios y Él tuvo que negar sus deseos, Él tuvo que negar el suyo, tuvo que negar absolutamente todo lo que Él quería, por decirlo así. Él lo podía hacer, ay, pues allá Él, que se muera y se vaya para el infierno. Pero en su amor, en su gracia, en su misericordia, a través de Cristo Jesús vemos que Jesús se negó absolutamente a todo. A todo. Él negó su yo, él negó sus deseos, él negó sus energías físicas, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús hay que orar por esos enfermos? Toda la noche, ¿verdad? Después de que avisan a la suegra de Pedro y después dice que empezaron a llegar gente y empezó a llegar gente. Yo me imagino a Jesús, yo tengo sueño, déjenme descansar un ratico. Pero él incluso se negó esas cosas. ¿Pudo haber conflicto? Claro. Pero mira, ¿qué vamos a hacer si están ahí todos parados? Pues lo mandamos para la casa. No. El Señor mostró su amor incluso a través de eso. Él se negó a sí mismo aquí en la tierra, se negó a sí mismo en la cruz para que tú y yo podamos disfrutar de la reconciliación, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos muestra a nosotros, es que podemos formar unidad y comunión, no solamente con Dios, sino los unos con los otros. Qué bonito ver que hay esperanza para el cristiano en medio de los conflictos. Muchas de las diferencias que se presentan ni siquiera son de lo que sea correcto o incorrecto, muchas veces simplemente preferencias personales. Hay otros conflictos que sí, claro, no, eso como así que está haciendo, eso está completamente equivocado, esto es bien y eso está mal. Esos conflictos son más difíciles de solucionar, pero la gran mayoría de conflictos pasan porque tenemos preferencias personales. Y Dios, mi querida familia, Dios no está buscando una iglesia que sea uniforme, le está buscando una iglesia unida y son dos cosas diferentes. La unidad es lo que nos muestra que tú y yo tenemos un mismo propósito, que tenemos una misma mente, que tenemos un mismo corazón, pero la uniformidad es como si tú y yo fuéramos una fotocopia del otro, como que si todos fuéramos iguales aquí, como que si todos pensáramos igual, tuviéramos los mismos anhelos, los mismos deseos, la misma convicción, como si actuáramos igual, como les dije antes, como si fuéramos robots. Eso es uniformidad. Pero Dios no quiere una iglesia que sea de esa manera. Quiere una iglesia que tenga unidad, que haya comunión los unos con los otros, que aprendan a manejar el conflicto en medio de la diversidad, ¿verdad? Gloria a Dios que aquí como que no ha habido mucho conflicto, ¿no? Ustedes han sido fáciles de tratar, yo lo doy gracias a Dios. Pero se han presentado cosas pequeñas que hemos podido aprender a manejar, con amor, con paciencia, ¿verdad?
Hay que saber manejar el conflicto, mi querida familia. Es nuestra tarea negarnos a nosotros mismos y va a ser muy difícil. Y ya cuando nosotros hacemos todo eso como Dios nos manda, si no se puede solucionar por parte de la otra persona, ya tú puedes descansar en el Señor de que hiciste conforme a Él, te envió. Ya los demás, ya eso es entre Dios y ellos. Pero tú hiciste tu parte, tú te negaste a ti mismo. Tú buscaste la reconciliación primero, ¿verdad? En medio de la diversidad, en medio de tus pecados, en medio de tu ego, en medio de lo que sea que esté generando el conflicto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son hasta ahora las tres raíces del conflicto? ¿Quién toma notas? No, ujú, el ego ¿y qué? Y la diversidad. La diversidad. Y hay otra raíz, bueno, este pasaje de Hechos 6 nos habla de esa diversidad, ¿verdad? Dice que habían judíos que se les dice aquí, helenistas, ¿sí? Ellos son los que estaban pues ya con un poquito de cultura, un poquito más, que crecieron pues fuera de Israel. Entonces había mucha diversidad, había mucho conflicto entre ellos, ¿verdad? Pero también vemos que en muchos otros pasajes de la Biblia, que se los voy a tener que quedar debiendo, vemos que hay conflictos por malentendidos, malentendidos, hay un conflicto, y esos son como los más sencillos, pero como hicimos la semana pasada que nos dieron un papelito como haciendo un teléfono roto, por decirlo así, y nos dieron, no me acuerdo que nos dieron una nota larga, era siempre como una noticia, y tal, se lo pasó a esta persona y a la otra persona y a la otra persona. Era algo así como que una gente estaba en una tormenta y iban a morir y fueron a salvarlos y yo no me acuerdo cuántos se salvaron. Yo no sé cómo llegaron allá las últimas personas a decir que mandaron 100,000 y que sobrevivieron 3 y que había una vaca, que no sé qué. Y uno dice, pero ¿cómo pueden haber tantos malentendidos, tanto conflicto por mala comunicación? Algo tan sencillo puede generar conflictos muy, pero muy graves. No existe nadie en este mundo, nadie, por más docto que sea, por más buen orador que sea, sí, que es decir, orador no de que ora el Señor, no, orador de que se para y hace presentaciones y lo que sea, por más perfecto que uno piense que una persona se pueda expresar, no va a ser todo el tiempo. Y en algunos momentos, por ciertas situaciones, no vamos a comunicarnos correctamente. No vamos a saber hablar, no vamos a saber escuchar. ¿Y eso va a empezar a qué? A generar conflictos, ¿sí? Empezamos a sacar conclusiones equivocadas porque no escuchamos o como les dije ahorita, como que yo no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero completemos ahí con una vaca, ¿sí? Yo no sé lo que dijeron, pero no, que solo sobrevivieron 3, lo que sea. Pero tú y yo empezamos a experimentar impaciencia, intolerancia, por todos esos malentendidos, por cosas tan, pero tan sencillas como lo es saber escuchar y saber hablar, ¿verdad? Y por eso era importante tocar, por ejemplo, salmos todo ese otro mes. ¿Cómo podemos tú y yo aprender a hablar, a expresarnos, a escuchar? Cuando tenemos una relación sana con Dios, cuando escuchamos a Dios y hablamos con Dios, todo eso empieza a desarrollarnos también a nosotros a que podamos hablar y expresarnos con los demás, a escuchar a los demás con amor. Muchos piensan que es que el evangelio es algo vertical, solamente yo aquí y allá Dios arriba. Pero es que el evangelio también es horizontal, mi comunión con todas las personas que me rodean. Por eso lo vemos en la iglesia primitiva una y otra vez. Y peor para ellos, ¿cuántos idiomas no hablaban de las iglesias donde fueron fundadas, verdad? Griegos, hebreos, yo no sé cuánto más. Pero el idioma puede ser una barrera que genera conflictos, ¿verdad? Entonces esos son puntos principales que nos pueden ayudar a entender, a solucionar algunas de las cosas que tú y yo vivimos día a día. ¿Sí? Tal vez es mi pecado, mis anhelos, mis deseos, ¿sí? Lo que proviene de mí, lo que el mundo alimenta, mi ego. Tal vez es la diversidad y todavía no he aprendido, no he sido paciente para manejar a todos los que me rodean. Tal vez es que no escucho o no hablo bien y me desespero y me impaciento y empezamos a pelear. Puede ser eso, no sé, no lo sé. Pero de todos estos puntos, nuevamente, mi querida familia,
El más importante es el primero, y es nuestra naturaleza pecaminosa. El conflicto viene como resultado de nuestras actitudes y de nuestros deseos pecaminosos. Y por eso entonces se ve expresado a través de palabras y acciones, ¿verdad? Santiago 4:1-2 nuevamente dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Haciendo referencia a esa palabra de concupiscencia. ¿Sí se acuerdan ustedes que la concupiscencia? Un deseo por encima de todo, un deseo, ya sea bueno o malo, lo que sea, pero tú pones eso por encima de los demás. Es lo que yo quiero, ¿verdad? Y el problema realmente no es dónde empezamos. Sí, el problema del conflicto no es dónde empezamos. El problema del conflicto es cómo va a terminar eso. ¿Cómo va a terminar eso? Ese es el problema. ¿Cómo va a terminar? El problema no es la diversidad, si el problema no es que somos diferentes. ¿Qué hacemos con los desacuerdos? Ese es el problema. Porque todos van a ser diferentes. Todos. Entonces ese no es el problema es cómo tú y yo manejamos esos desacuerdos. Y rara vez renunciamos a nuestros derechos, si rara vez resolvemos nuestras diferencias como Cristo lo haría. Es como si pusiéramos gasolina cerca de un fósforo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno mezcla fuego y gasolina? Oh, conflicto. Se encendió todo. Y si nos ponemos a pensar, la diversidad de las personas, los malentendidos, todo lo que tú y yo hablamos o escuchamos, es como si fuera ese fósforo que siempre está encendido. Siempre va a estar ahí. Las personas siempre van a estar ahí. La diversidad siempre va a estar ahí, ¿verdad? Tal vez los malentendidos van a estar ahí. Y ese es el fósforo que siempre está encendido. Y tú y yo tenemos la gasolina y la podemos controlar. Es nuestra decisión si queremos echar todo el tarro completo. ¿Sí? El orgullo, nuestro ego, nuestros deseos pecaminosos, nuestras acciones son esa gasolina para el conflicto. Nuevamente, ¿qué pasa si eso se junta? ¿Dónde vamos a terminar? Tú y yo no podemos evitar el fuego. No podemos evitar el fuego del conflicto si no contenemos la gasolina. Tenemos que aprender a contenernos. Nuevamente, ese fósforo siempre va a estar encendido. Así que cuando tú te encuentres en un conflicto hablando con alguien más, siempre ten en cuenta, va a haber algún tipo de diferencia entre nosotros. Va a haber tal vez una barrera de comunicación. Van a haber malentendidos. Pero tienes que examinar tu interior. ¿Será que en mí hay pecado? ¿Será que en mí hay ego? ¿Será que dentro de mí hay algo que yo pueda poner en este fosforito que ahora eso va a ser lo peor? Yo mejor me voy corriendo y nos vemos porque yo a usted nunca lo vuelvo a ver. Hablaba una persona, ¿cómo es que ah, Ken Sandy, una persona que hablaba un poquito de todo esto de los conflictos, y él decía que como pastor de la iglesia, para él muchas veces era muy fácil, perdón, salir y ser una persona normal. Y él decía que un día fue a poner un candado en la casa, entonces se fue donde el cerrajero y él hizo una cita, lo que sea, enviaron a un cerrajero a que le pusieran el candado nuevo a la casa. Y para hacer la historia corta, dice que mandaron a un principiante y eso le hizo un trabajo bien feo. Entonces él se devuelve a donde el cerrajero y él entraba y él decía, había una persona hablando con el cerrajero, el dueño, y él decía, bueno, yo puedo aquí hacer el gran escándalo o esperar a que él termine. Pero él dice, pero yo quería lo que yo quería. Entonces que entró y empezó a hacer el gran escándalo y eso hubo una pelea incluso más fuerte con el cerrajero y la persona que estaba ahí también. Y él se fue bravo. Dijo, pues a mí ya no me importa, yo me voy a dar otro cerrajero. Y se fue. Y estaba en el carro y él decía que el Espíritu Santo le puso convicción de pecado. Inmediatamente dijo, Señor, ¿qué acabo de hacer? Y este hombre dice que no. Estuve ahí metido en el carro como 10 minutos. Dijo, yo tengo que volver. Yo tengo que solucionar esto. ¿Qué ejemplo estoy dando yo? Tal vez él no sepa que yo sea cristiano o no, tal vez él sepa o no que yo sea un pastor, pero ¿qué tipo de ejemplo estoy dando? Y dice este hombre que tuvo que devolverse con la cabeza agachada a pedirle perdón al cerrajero, a pedirle perdón por la imagen que ahora le puso a una persona más que estaba en su negocio. Y no dice toda la historia, pero dice que era muy bonito que se perdonaron el uno al otro. Él se perdonó porque, claro, el cerrajero estaba defendiendo su trabajo, su empleado, lo que sea. Era un conflicto fuerte.
pero pudieron resolver sus diferencias, pudieron resolver el conflicto. Y él decía que era chistoso que esa persona empezó a ir a la iglesia. Y la primera vez que fue a la iglesia, como que lo miró con una sonrisa de complicidad. O sea, tú y yo sabemos qué pasó. Pero qué bonito que el cristiano puede buscar reconciliación en un conflicto y va a formar una relación incluso más fuerte. No te dejes desanimar por el conflicto. No te dejes desanimar por las diferencias. El Señor quiere hacer algo a través de eso. Y es nuestro trabajo aprender a vivir como Jesús vivió, actuar como Jesús actuaría en esas situaciones. Lo decíamos en la clase el martes, ¿no? Que es ser maduro. Actuar como Jesús actuaría, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos esa gasolina ahí siempre, siempre va a estar ahí. Así como ese fosforito siempre va a estar prendido, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Algo que podemos hacer es tal vez negar lo que el mundo nos está tratando de alimentar día a día, y aún así eso es difícil. Por eso tú y yo necesitamos tanto del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia de la pacificación bíblica. Esa es la manera de solucionar los conflictos de una manera bíblica. El mundo a ti te va a dar miles y miles de consejos para evitar contiendas. Que lo diga ella que ha estudiado que libros y autores y tantas cosas que, claro, dan ejercicios y dan maneras para tratar de buscar reconciliación. Pero ninguno de todos estos consejos te va a hablar de tus deseos pecaminosos, ¿o sí? Es difícil encontrar algo que te confronte como lo hace la Biblia. Puedes buscar libros, lo que sea, videos, pero nada de eso te va ¿cómo se dice? Confrontar con tu pecado, con tu yo. Nada de eso te va a exhortar. Tal vez te den puntos y de aquí o allá como que se pueda manejar un poquito la situación, pero siempre va a haber un poquito de tensión, siempre va a haber un poquito de roce. Pero cuando tú lo logras solucionar conforme a los consejos de Dios, va a haber unidad y va a haber comunión, va a haber comunión. Estos lugares y estos consejos del mundo no nos hablan a nosotros de los deseos insatisfechos que pueden llegar a estar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y poco a poco esos deseos empiezan a volverse ¿qué? Exigencias. Empezamos a poner todo eso por encima de los demás. Y nuestro corazón entonces empieza a ser controlado, empieza a ser gobernado por estas cosas que tú y yo queremos, como hemos escuchado. Se empiezan a formar ídolos, ídolos. Curioso que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Conflicto de la gente y sus ídolos, lo que ellos quieren, sus pecados, sus deseos. Todo lo que se opone a Dios afecta nuestra vida aquí en la tierra. Como cristianos, tú y yo sabemos qué deberíamos hacer, ¿sí o no? Sabemos lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero cuando permitimos que un ídolo controle nuestras vidas, nuestro corazón, solo queremos lo que nosotros queremos, lo volvemos una exigencia incluso ante los demás. Por eso la única cura que tú y yo tenemos es mirar a Dios. Es mirar a Dios, es darle el lugar debido, el lugar de honra y honor a Dios. Es anhelar su voluntad y no la nuestra. Es anhelar sus propósitos y no nuestros planes. Dice Proverbios que el hombre puede tener muchos, pero muchos planes. Pero lo único que está para siempre son los propósitos de Dios, sus propósitos. Ya no podemos seguir defendiendo lo que nos merecemos. No podemos seguir defendiendo nuestros intereses. No podemos seguir justificando nuestro enojo. No podemos seguir dejando que nuestra necesidad esté mandándonos y que no nos deje pensar en los demás. No podemos, porque si no, entonces esos conflictos no se van a solucionar. Y esto es solamente el principio de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? O nos quedamos todo el día. Nos falta tocar muchos, pero muchos puntos, mi querida familia, y sé que el conflicto es algo que afecta profundamente a muchas personas en la iglesia y en el mundo. Pero es una de esas cosas que es mejor taparla y meterla debajo del tapete para que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Pero cuando tú y yo venimos y exponemos y expresamos nuestro corazón a Dios y Él ve esas dificultades, Él nos habla y Él trae solución. Sí, por eso quisiera, ¿no? Que nos tomáramos un tiempo en desarrollar un poquito más esta serie. Pero hoy me gustaría dejarlos con esos puntos principales. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? ¿De dónde viene el conflicto? Dice ahí Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los desacuerdos? Bueno, ya sabes. Si el mundo te dice a ti, sigue siendo bueno,
sigue siendo respetuoso. Bueno, claro, son valores y eso es ser, moralistamente hablando, es ok, es algo que debemos hacer. Pero eso a ti no te va a salvar de un conflicto. Así que sí tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado porque estar de esa manera y recibir como ese golpe tan fuerte, esa sorpresa tan, yo no me esperaba esto, puede ser incluso más duro para ti. Y ese conflicto puede ser más fuerte para ti, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que ese fósforo siempre va a estar prendido. Siempre van a haber diversidad, siempre va a haber desacuerdo, siempre van a haber muchas personas que tal vez no se comuniquen igual que nosotros. Siempre va a haber alguna diferencia y también siempre va a haber pecado en mí. Siempre va a haber un deseo de ego que yo necesito rendir a Dios. Por eso constantemente el rey David decía, límpiame con hisopo y hazme ¿qué? Blanco como la nieve. Tú y yo necesitamos esa limpieza y también necesitamos, ¿cómo se dice? Renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda a nosotros. Eso es lo que nos lleva realmente a poder vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Y hoy entonces me gustaría ir cerrando con un pasaje que, es más, estábamos aquí charlando esa última vez que estuvimos reunidos, ¿se acuerdan? Esas palabras que Jesús le dijo primero a sus discípulos y después hizo una oración por los creyentes de que iban a venir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la leemos? Juan 13:55. De este modo sabrán que son mis discípulos. ¿Sí que sí se acuerdan? Si se aman los unos a los otros. Y va cerrando más adelante y dice, permite, en la oración que Jesús está haciendo al Padre por sus discípulos y por nosotros, dice, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal y como me has amado a mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. En pocas palabras, mis queridos, el mundo nunca va a conocer la verdadera armonía separada de Cristo. El mundo nunca va a conocer ausencia de conflicto separado de Cristo. Si absolutamente todas las personas en la tierra conocieran de Cristo, no habría conflicto, porque lo sabríamos manejar. Pero estamos en un mundo caído. Estamos sometidos, bueno, libres de la carne, aunque los deseos de la carne, aunque muchas veces está esa pullita, ¿no? Que nos lleva y que no, yo me merezco esto, yo pienso esto, yo quiero esto. De vez en cuando se nos derrama una gotica de gasolina, ¿no? No vamos a experimentar armonía separados de Cristo, ¿verdad? El mundo siempre estará en conflicto, siempre va a estar en conflicto. Guerras, ¿cuánto fue la gente ahorita con lo de Rusia y Ucrania? También como, yo creo que ya se les olvidó a la gente que todavía hay una guerra allá. Eso era como la propaganda de la semana y todavía hay una guerra, todavía hay un conflicto. Y no solamente es ahí, en muchas partes del mundo hay guerras y conflictos. Lo vemos en los hogares, lo vemos en los lugares de trabajo, lo vemos en las escuelas, lo vemos en absolutamente todo lugar en este mundo. De norte a sur y de este a oeste hay conflicto. Pero la promesa de Dios y lo que nos da esperanza nuevamente es en el Evangelio, que ¿qué? Va a llegar un tiempo donde no habrá ¿qué? Conflicto, no habrá dolor, no habrá lágrima. Pero mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Tenemos que vivir de la mano del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando estemos en el cielo, ya va a estar todo bien. Va a haber más amor, los creyentes van a estar más unidos, que es lo que uno parece ya estar unido aquí. Vamos a estar cantando a una sola voz, porque Cristo va a ser lo más importante. Bueno, se supone que va a ser lo más importante para nosotros, pero cuando estemos en el cielo, eso es lo único que va a hacer para allá. ¿Qué va a hacer uno toda la eternidad? Es que adorarlo. Toda una eternidad ya no va a ver que es que no, que es que tengo que ir al trabajo y tengo que ir a reunirme con mi jefe y con los amigos del trabajo que no están de acuerdo conmigo. Ya no va a haber ese tipo de conflictos o dificultades o desacuerdos, no. Porque va a haber una cosa que hacer, un propósito, y es que adorar a Dios por toda la eternidad. Y cuando todos los creyentes están en acuerdo, hay armonía. Hay armonía cuando uno viene aquí y están todos adorando a Dios, ¿sí o no? Hay unidad cuando estamos todos orando por la necesidad del necesitado. Hay unidad y hay comunión. Entonces, en Dios tenemos esperanza
para encontrar solución a los conflictos que vivimos día a día. Por eso nuestras acciones deben ser un reflejo más del Evangelio. Nuestras acciones deben ser un reflejo más de las buenas noticias que Cristo vino a compartir a este mundo. No permitamos que el conflicto arruine nuestras vidas. No permitas que el enemigo se meta en tu vida y te llene de mentiras, que ya está todo perdido. En Dios y en Cristo encontramos reconciliación. Si parece muy imposible ese conflicto, siempre recuerda. Si parece muy imposible la reconciliación, siempre recuerda que Dios se pudo reconciliar contigo, que Dios restauró esa relación contigo. Y eso era lo más imposible de hacer en este mundo. Entonces, ¿será que cualquier otro conflicto le queda grande a Dios? No, Él lo puede hacer. Como les dije antes, el Evangelio es tanto vertical, o sea, nosotros Dios y Dios, como horizontal. Él trae relación, que nuestra relación con los demás aquí en la tierra sea bonita, sea unida, sea una comunión especial. Y esa es la maravillosa esperanza del Evangelio. El Evangelio realmente tiene la solución para todo. Algo tan sencillo, algo tan básico. Pero por eso yo siempre les digo, no es solamente recordar que Cristo murió por mis pecados y ahora yo me voy para el cielo. No, el Evangelio también implica muchas otras cosas. Y me recuerda muchas cosas y tal vez me revuelva por dentro. Pero solamente en Él hay esperanza, incluso para esos detallitos aquí en la tierra. Qué bonito es el Señor, ¿sí o no? Qué bonito es el Señor, que es un Dios de oportunidades. Qué bonito es el Señor que nos lleva a experimentar relaciones íntegras y saludables, incluso con las personas que no conocen de Dios. Que tú y yo podamos ser de testimonio incluso para ellos, para que se puedan reconciliar no solamente con nosotros, sino que se puedan reconciliar con quién, con Dios. Es un ejemplo de vida y es duro renunciar a muchas cosas, pero si lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, ese conflicto se va a solucionar. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito a Dios, que sea Él recordándonos aquellas cosas que tal vez nos han afectado el corazón. No sé cómo tú has estado últimamente. No sé si te has enfrentado a tal vez diferencias, conflictos en muchos lugares de tu vida. Tal vez tu mente no da abasto porque está llena de preocupaciones de cómo vas a resolver los problemas que te estás enfrentando con los demás. Y el Señor te da a ti una respuesta hoy a través de su palabra, de que recuerdes lo que ha hecho por ti, de que recuerdes la reconciliación, de que recuerdes su bondad, de que recuerdes que Él siempre ha estado contigo, de que su amor ha sido inagotable y que nunca te ha fallado, que reconcilió tu relación con Él y así mismo Él puede reconciliar tu relación con estos seres queridos o con estas personas que te han estado lastimando y has querido, anhelando, has querido ya por mucho tiempo restaurar esas relaciones dañadas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú capacitándonos a través, Señor, de tu amor y de tu palabra, Señor, para poder experimentar esa reconciliación que nuestro ser tanto anhela. No sabríamos, Señor, dónde estaríamos si no fuera por ti. No sabríamos dónde estaríamos, Dios Todopoderoso, si no fuera por tu bondad, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu misericordia y por tu gracia. Señor, si no fuera por lo que tú hiciste en la cruz, Dios Todopoderoso, todavía estaríamos en conflicto contigo. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, en el cual nos sigues recordando, papá, que necesitamos más de ti. Aquí estamos hoy, Señor, reunidos, tus hijos, reconociendo que tal vez hemos fallado, reconociendo, Señor, que tal vez hemos sido los causantes de muchos conflictos en nuestras vidas, tal vez por ignorancia, Señor, tal vez por tener un corazón duro, por estar cegados, Señor, con las mentiras del mundo.
Y hoy te damos gracias, Padre, porque tu esperanza nos da seguridad, porque tu palabra, Señor, trae claridad a nuestra vista, Señor, porque tu amor, Señor, nos da confianza de saberte que tú, Dios Todopoderoso, puedes ayudarnos, Dios Todopoderoso, en todo momento y en todo lugar. Yo te pido en especial, Señor, por cada familia aquí reunida, por cada personita que está en casa, Señor, que están experimentando algún tipo de dificultad, algún tipo de tensión, algún tipo de discordia, de división, Señor, que sea tu Espíritu Santo manifestándose en sus vidas, que el Espíritu Santo sea trayendo unidad, perdón, gracia, misericordia, que seas tú, Dios Todopoderoso, mostrándonos una vez más que tú sigues actuando, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, trayendo consuelo a cada corazón dolido. Que seas tú trayendo ánimos nuevos, Señor, a cada corazón que tal vez está cansado y ha perdido la esperanza de que estas relaciones en algún momento se van a restaurar. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú viste lo mucho que nos tardamos en realmente venir a tus pies. Y asimismo, Señor, como tú fuiste paciente con nosotros, te pedimos que nos lleves a ser paciente con todos aquellos, Señor, con los cuales tenemos diferencias. Que podamos, Dios Padre, glorificar tu nombre a través de la manera como actuamos con ellos. Aquí estás tú, Espíritu Santo de Dios. Aquí estás tú, trayendo restauración, trayendo sanidad. Y si tú estás con un hueco en tu corazón, si tú estás dolido, dolida, si tus pensamientos están revueltos y confusos, entrégale esas cargas al Señor en esta mañana y dile, Señor, yo quiero experimentar armonía una vez más, porque yo ya no quiero, Señor, seguir viviendo con esta carga, Señor, que sigue generando división, Señor, en muchas otras áreas de mi vida, que me lleva a vivir precavido, que me lleva a vivir con miedo incluso. Yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera, Dios Todopoderoso. Quiero encontrar libertad en ti, quiero encontrar, Señor, armonía en ti. Quiero encontrar paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Esa paz, Señor, que llena mente, que llena corazón. Y que esa misma paz, Señor, se vea manifestada en mis relaciones con los demás. Gracias te damos, Señor, porque tu cruz nos recuerda, Padre Santo, que en ti está la solución para todos nuestros problemas. Que tú eres, Señor, el motivo de nuestra vida. Que tú eres, Señor, el que le da propósito a nuestra vida aquí en la tierra. Exaltado eres tú, Dios Todopoderoso. Grande y majestuoso eres tú, Señor. Sigue, Señor, llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos lugares oscuros, aquellos lugares escondidos, Señor, que muchas veces nos negamos a entregar. Esos deseos, Señor, que nos llevan a las guerras, a las rencillas, a las quejas, a los desacuerdos. Hoy te pedimos, Señor, que tu luz sea llegando a ellos. Que nos recuerde, Señor, esa vida que tú nos has dado. Aquí estamos, Señor, entregándote todo lo malo que hay en nosotros, Señor. No queremos que siga siendo de gasolina para los conflictos que vivimos día a día. No queremos, Señor, que nuestro pecado y nuestros deseos sigan siendo los causantes, Señor, de tanta frustración y tanto dolor en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque con amor, Señor. Gracias te damos, Señor, porque con paciencia nos sigues confrontando, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es como un espejo que nos muestra tal cual como somos. Porque muchas veces queremos escondernos de nuestra realidad. Porque muchas veces queremos negar, Señor, nuestros pecados y nuestros deseos más profundos. Pero tú, Señor, y con tu cruz nos confrontas y traes toda la luz para poder encontrar libertad y paz en ti, para encontrar descanso, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, te entregamos nuestros deseos que no te agradan. Te entregamos nuestro ego. Queremos venir a ti humillados y sumisos de corazón, Señor. Contritos y humillados, aquí estamos reconociendo
que necesitamos más de ti. Ya no queremos más, Señor, ser los causantes de tantos incendios en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con aquellos que no piensan como nosotros, por aquellos, Señor, que tal vez no hablan como nosotros, por aquellos que actúan diferente, por la diversidad que tú has creado, Señor, en esta iglesia. Señor, te damos gracias porque sea que los has traído cada uno, Señor, con un propósito especial. Y tal vez nosotros no lo entendemos y somos impacientes, Señor, los unos con los otros. Pero hoy te damos gracias, Padre Santo, por tu bondad. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, de donde tú estás. Si tal vez en tu corazón hay discordia, si tal vez en tu corazón hay alguna cosa que te esté a ti cargando, entrégaselas al Señor y dile: Señor, yo quiero perdonar a esta persona, si está aquí o no está aquí. Dile al Señor: yo quiero encontrar restauración en esta relación. Yo quiero ver tu amor, yo quiero ver más unidad, yo quiero ver comunión, Señor, y quiero ver esa maravillosa promesa de solucionar los conflictos a la luz de tu palabra. Así, Señor, como la iglesia primitiva, en muchas situaciones experimentaron dificultades, experimentaron conflictos, experimentaron desacuerdos y pudieron dejarse llevar de la mano de tu Santo Espíritu, de tu bondad, Señor, y de tu fidelidad. Asimismo, queremos dejarnos llevar de tu mano, Dios, para que las relaciones que están rotas, Señor, puedan ser, Dios Todopoderoso, arregladas, para que puedan, Señor, ser fortalecidas, que podamos ver, Señor, una oportunidad en cada dificultad que se nos presenten, que podamos ver una oportunidad en cada conflicto y desacuerdo en los que nos encontremos, no solamente, Señor, en la iglesia, sino en todo lugar. Que sea una oportunidad más, Señor, para que podamos expresar a los demás de que somos tus hijos y que ellos también se puedan reconciliar contigo. Señor, gracias te damos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que seas tú consolando nuestro corazón, pues tú sabes, Señor, el daño que el conflicto puede hacer a las vidas, el tiempo, Señor, que toma la restauración. Así, Señor, como las cosas materiales, así como tu templo, así como las murallas de Jerusalén se demoraron tanto en ser reconstruidas, Señor. Tú sabes que nuestro interior muchas veces toma mucho más tiempo para ser restaurado y sanado. Pero eres tú, Señor, nuestro sanador por excelencia. Es tu amor, Señor, que nos restaura. Señor, tu amor que nos sana, nos cuida y nos anima a no rendirnos y seguir adelante. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Y confiamos, Señor, que los conflictos que se seguirán levantando en nuestras vidas, Señor, no nos van a causar temor, no nos van a causar desaliento, sino que nos van a causar, Señor, ánimo, Señor, para seguir glorificando y honrando tu nombre. Hemos orado, Señor, y queremos permanecer en tu armonía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.